Saludos gamers, los juegos multijugador continúan expandiéndose este 2026 con nuevos lanzamientos y propuestas que poco a poco comienzan a ganar terreno. Desde mundos de fantasía y combates de acción hasta experiencias más relajadas y estilos anime, cada vez aparecen más proyectos intentando destacar dentro del género. Hoy te traigo un resumen con algunos de los juegos multijugador más recientes y llamativos que han llegado a Steam y que vale la pena tener en el radar. Comenzamos con Ion 2, uno de los juegos multijugador más esperados actualmente y que ya confirmó oficialmente su lanzamiento en Occidente para finales de 2026 a través de Steam. La secuela del clásico Ion promete traer de regreso una de las mecánicas más icónicas de la franquicia, el combate aéreo con vuelo libre total. El juego estará desarrollado en Unreal Engine 5 y contará con un mundo 36 veces más grande que el original, permitiendo explorar enormes regiones, combatir en el aire e incluso bucear bajo el agua sin restricciones. Además, la historia se ubicará 200 años después del primer juego, mostrando un mundo destruido donde las facciones Helios y Asmodeans continúan en guerra. Ion 2 también apostará por enormes guerras entre jugadores, mazmorras cooperativas, grandes jefes, más de 200 opciones de personalización y contenido pensado tanto para quienes disfrutan explorar como para los que buscan desafíos competitivos. Sin duda, uno de los multijugador que más está llamando la atención este año dentro de Steam para PC. Otro multijugador que está comenzando a llamar bastante la atención es Embers of the Uncrowned, una propuesta de fantasía oscura desarrollada por Nexon que mezcla combates rápidos con una cámara desde arriba y una ambientación bastante violenta y sangrienta. La historia nos lleva a un continente destruido por una invasión élfica, donde somos el último heredero de una casa caída en desgracia. Nuestro objetivo será recuperar territorios, reconstruir nuestro reino y enfrentarnos tanto a criaturas corruptas como a enormes enemigos junto a otros jugadores. El juego también contará con distintas clases, personalización avanzada, raids cooperativas, progresión infinita y un sistema donde nuestra ciudad crecerá poco a poco conforme avancemos en la aventura. Aunque todavía no tiene fecha oficial, Embers of the Uncrowned ya se está posicionando como uno de los multijugador más prometedores que vienen en camino para Steam. Uno de los lanzamientos más importantes para los fans de los multijugadores y mundos abiertos este año es Crimson Desert, el nuevo proyecto de Pearl Abyss, creadores de Black Desert. El juego llegó el pasado 19 de marzo de 2026 y apuesta por una enorme aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywell. La historia sigue a Cliff y a los Greymanes, un grupo de mercenarios que intenta sobrevivir y reconstruirse luego de una brutal emboscada. Durante la aventura podremos explorar ciudades, montañas, desiertos, ruinas y hasta zonas misteriosas conocidas como el Abyss. Crimson Desert destaca especialmente por sus combates dinámicos y cinematográficos, permitiendo combinar espadas, arcos, ataques cuerpo a cuerpo, magia y movimientos acrobáticos en peleas bastante intensas. Además, el juego incluye exploración libre, actividades como pesca y cocina, monturas, personalización y enormes batallas que recuerdan mucho al estilo de Black Desert, pero con un enfoque mucho más narrativo y de acción. Otro multijugador que también viene ganando bastante atención dentro de Steam es Scars of Honor, una propuesta de fantasía enfocada en guerras entre facciones, exploración y progresión profunda de personajes, desarrollada por Beast Burst Entertainment. Aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, el juego ya está comenzando a llamar la atención dentro de la comunidad. La historia se desarrolla en el continente de Aragón, donde dos grandes alianzas luchan por sobrevivir mientras una antigua amenaza despierta en el norte congelado. El juego promete combates mucho más dinámicos y modernos, donde la posición, el tiempo de reacción y la estrategia serán más importantes que simplemente repetir habilidades. Además, contará con más de 240 talentos por clase y un sistema llamado Scars, que modifica permanentemente las habilidades y el estilo de juego de cada personaje. Scars of Honor también incluirá mazmorras que cambian constantemente, batallas competitivas entre jugadores, creación de equipo, personalización y un sistema de monetización enfocado principalmente en cosméticos. Continuamos con Forever, un nuevo multijugador de acción desarrollado por Shiro Games que llegó en Early Access a Steam el pasado 6 de mayo de 2026. El juego apuesta por una gran aventura cooperativa en un mundo abierto de fantasía llamado Ciagarta, lleno de ruinas, templos, cuevas submarinas y secretos por descubrir.
Forever destaca por permitir explorar el mundo con mucha libertad, utilizando mecánicas de escalada, planeo, saltos y exploración vertical que recuerdan bastante a algunos RPG modernos de aventura. En combate, el juego ofrecerá múltiples clases, cientos de combinaciones de habilidades y un sistema bastante dinámico donde podremos personalizar completamente nuestro estilo de pelea. Además, también incluirá profesiones, crafting, recolección de recursos y cooperativo online para vivir toda la aventura junto a otros jugadores. Dracantos, un multijugador free to play que está llamando bastante la atención por su estilo pixel art clásico, combinado con combates rápidos y dinámicos. El juego todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero ya cuenta con un playtest disponible para solicitar en Steam. La aventura se desarrolla en el mundo de Eldrazi y permitirá jugar con más de 20 héroes distintos, cada uno con habilidades, mecánicas y estilos de combate completamente diferentes, alejándose un poco del sistema tradicional de clases. Además de exploración, mazmorras cooperativas y peleas contra enormes enemigos, Dracantos también incluirá batallas competitivas entre jugadores, sistema de guilds, housing, mascotas, crafting y eventos globales. Otro multijugador que también está comenzando a aparecer en el radar de muchos jugadores es Mithril, una propuesta de fantasía enfocada en exploración, construcción y guerras masivas entre jugadores. Aunque todavía no tiene fecha oficial, el juego ya promete un enorme mundo abierto donde cada jugador podrá dejar su propia huella. Uno de sus aspectos más interesantes es que no utilizará clases tradicionales. En lugar de eso, las habilidades dependerán completamente del equipo y las armas que llevemos, permitiendo cambiar libremente entre distintos estilos de combate. Además, Mithril contará con construcción de fortalezas, conquista de territorios, monturas terrestres y voladoras, enormes batallas, exploración de cavernas y enfrentamientos contra criaturas gigantes. Todo esto acompañado de un enfoque bastante sandbox, donde la libertad del jugador será una de las piezas principales de la experiencia. Otro multijugador que vuelve a dar señales de vida es Camelot Unchained, un proyecto enfocado completamente en guerras masivas entre reinos que llegará en Early Access para Steam. Después de muchos años de desarrollo, el juego continúa apostando por una experiencia centrada en combates a gran escala entre miles de jugadores. La propuesta nos llevará a un mundo destruido por desastres sobrenaturales, donde tres grandes reinos luchan constantemente por territorios, recursos y poder. Los jugadores podrán escoger distintas razas y clases, cada una con habilidades y estilos muy diferentes. Además de sus enormes batallas, Camelot Unchained también incluirá exploración, crafting profundo, profesiones y construcción de equipo para fortalecer a cada reino. Sin duda, un multijugador pensado especialmente para quienes disfrutan guerras masivas y experiencias competitivas en línea. Y hasta aquí el video de hoy. Este 2026 sigue trayendo muchísimos multijugadores interesantes para PC y Steam, con propuestas que van desde mundos de fantasía clásicos hasta experiencias mucho más modernas y ambiciosas. Si te gusta descubrir nuevos juegos multijugador y mantenerte al día con los próximos lanzamientos, no olvides suscribirte y apoyar el video con tu like. También cuéntame en los comentarios cuál de todos estos juegos fue el que más te llamó la atención o cuál piensas probar primero. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Quito y macho la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya, en YouTube lo encuentras.